Hoy estamos hablando del cambio de los patrones cósmicos. Y para ello traemos a nuestro hermano Robert Martínez. Hola Robert, ¿cómo estás? Bienvenido hasta tu casa en Rostros del Uno. Muy buenas, Eileen. Pues muy contento de estar aquí contigo y además agradezco la súper puntualidad, que a mí me encanta cuando todo empieza exactamente cuando se ha planeado, porque eso significa que estamos en perfecta sincronía con el tiempo que nos ha tocado vivir. Así es, así es. Y bueno, hablando de los patrones, ¿qué nos dices? Ahorita vamos a hablar de frecuencia antes de entrar a los patrones. Subimos una frecuencia a más de 200, colapsó, no se vio. ¿Qué fue lo que pasó con esa frecuencia que no nos dejaron ver más allá de los 190 y tanto? Y después sabíamos que estábamos en 200. Pero ¿qué pasó? ¿Apagonazo? ¿Qué pasó exactamente? Robert, desde tu expertise, ¿qué nos puedes decir? No domino el tema de la frecuencia Schumann, con lo cual a ese nivel de detalle técnico no puedo hablar más que simplemente de forma especulativa. Lo que creo que puede haber pasado, de acuerdo a lo que explicas, es que para poder asumir y asimilar una energía de alto voltaje, necesitamos que nuestras instalaciones estén preparadas. O sea, algo que sucede siempre dentro de los fenómenos de los mundos energéticos es que hay patrones que están relacionados con los momentos en los cuales se acumula una cantidad de energía lo suficientemente grande como para rebasar los recipientes. O dicho de otro modo, cuando llegamos a un extremo es cuando la energía ha llegado a su tope, a su límite y lo ha sobrepasado. Entonces, la energía que se genera de excedente, la energía sobrante cuando se ha traspasado ese límite, ¿cuánto se ha traspasado? Pues 3 puntos del límite. Hace falta que haya gente capaz de absorber ese excedente. O sea, si la energía pasa del 190, el 190 es lo máximo que la gente puede asimilar, si pasa al 200 o al 210, necesita que haya suficientes personas que puedan asimilar más del 190 y que pasen al 200 y al 210. Si no hay suficiente, se vuelve hacia atrás. ¿Por qué? Porque es como si creara una especie de cortocircuito y por lo tanto no se puede asimilar. Esto en astrología está muy relacionado con el arquetipo de Plutón y con el arquetipo de Escorpio. Las personas que están muy marcadas por el arquetipo de Escorpio y de Plutón tienen mucha capacidad para transmutar esos excedentes. O sea, cuando algo se ha ido a un extremo, se ha ido a un límite, siempre llega un plutoniano o un escorpiano y puede absorberlo, transmutarlo y alquimizarlo. Por eso son los especialistas o los alquimistas del zodiaco, aquellos que pueden manejarse con serenidad en las vibraciones, frecuencias o intensidades más extremas. Qué interesantísimo. Otra cosa que es interesante es que esto hace cambiar todo. Entre más vibración, sabemos que nos estamos saliendo de ese círculo, logrando hacer una espiral en Exacto. ascendencia. Correcto. Entonces, si esta espiral sale, si estábamos en este círculo y ahora estamos haciendo así, ¿cambian los patrones cósmicos? A nivel de fractalidad, el patrón es muy parecido. Es decir, porque nosotros lo que hacemos es sublimar el patrón. No cambia en esencia. Es la misma estructura, pero sublimada, llevada a una octava más armoniosa. Pero en efecto, en definitiva, los patrones que estamos utilizando son muy similares. Pasamos de un patrón más disarmónico, más mecánico, más automatizado, a un patrón más armonioso. O dicho de otro modo, podemos pasar de un amor tóxico a un amor más crístico, que serían como los dos extremos. Entonces, el amor tóxico es amor, un amor retorcido, oscuro, mal llevado, lleno de ira, de egoísmo, de miedo, pero es amor en definitiva. Y es ese amor en el círculo más bajo. A medida que vamos escalando en la espiral, tenemos un amor un poquito más desapegado, un amor que respeta la libertad del otro, un amor que genera, transmite confianza, un amor más poderoso y poco a poco va escalando hacia un amor más incondicional, un amor cada vez más elevado, hasta que finalmente llegamos a un amor incondicional más conectado con esa energía de la fuente. Entonces, siempre hemos estado hablando de amor, pero cuando está abajo es tan retorcido, oscuro y complejo que cuesta identificarlo, pero aún así se le acaba apareciendo. Por eso, si hablamos en términos de patrones, tanto como es arriba es como es abajo. Ahí está. Perdón. Entonces, como es arriba, es abajo, y entonces la gracia es
que a mayor vibración y a mayor subida, mayor armonía. Entonces, lo que estamos buscando finalmente es una armonización de esos patrones sin cambiar la estructura esencial que los están componiendo. A ver cómo está el perro ya, si se ha calmado. Ya, gracias, mil disculpas. Mil disculpas. Este, un momentito. Vale, si quieres explico alguna cosa mientras el perro se va calmando. Ya está calmado, ya está calmado. Vale. Ok. Muchísimas gracias, Robert, y a todos mil disculpas. Vamos a hablar de estos fractales de los que mencionaste. Estos fractales somos nosotros mismos en el mismo juego, somos nosotros mismos en este mismo tiempo. En este mismo tiempo. Entonces, nos tenemos que entender como que, por ejemplo, a mí me pasó en vida que entré a un bar. Tenía yo, no sé, como 30 y resto de años. Entro a un bar, entro al baño y me veo entrar también al baño. Este fractal que entró era más joven. Es un fractal más joven. Tal vez tenía la misma edad, pero estaba más reluciente. En ese momento yo me di cuenta de que estaba cometiendo un error yo. ¿Ok? Yo estaba cometiendo un error de exceso en este fractal que estaba viviendo. Y no, estaba entrando, pero estaba entrando más descansada, más lo que fuera. Quiere decir que en este momento donde sube, donde cambian estos patrones cósmicos, nosotros vamos a poder ahora sí ver esos fractales, vamos a asimilar y a integrar todo lo que estamos viviendo, los vamos a ver, ya sea en astral, en sueños, donde sea. Claro, de eso se trata. Es decir, ¿qué significa una subida en espiral? Significa ganar amplitud. Ganar amplitud a un nivel mental significa ver más. O sea, en ese ejemplo que tú has puesto, tú puedes ver una proyección holográfica de ti misma en otra versión. Y si pudieras ver no solo una, sino muchas proyecciones holográficas, tu capacidad de elección todavía aumentaría más. Diría, oye, ¿cuál es la que veo mejor? No sé si recuerdas o has visto la película esta de Atrapado en el Tiempo, El Día de la Marmota, que es una película en la que un personaje queda atrapado en un bucle temporal y como lo va viviendo cada día al mismo día, él va mejorando, él va agregando un mayor nivel de virtuosismo y precisamente al haber poder comprobado todas sus versiones y las respuestas de su entorno, cada día va sublimando mejor la versión de sí mismo hasta que hay un momento que puede salir de ese bucle, de esa encrucijada temporal. Pues realmente el nivel de conciencia está muy conectado con la capacidad que tenemos de ver más. Entonces, por supuesto, si hay una subida vibratoria, significa que nuestros órganos sensitivos están más afinados. Sabemos, por ejemplo, que los perros con su olfato pueden detectar olores que nosotros no detectamos. Un lince puede ver a más distancia, o un águila, o los otros animales, en definitiva, tienen sentidos más desarrollados. Si nuestro órgano mental y nuestro órgano emocional, así como los diferentes sentidos sutiles se desarrollan más, tenemos más factores que están interviniendo en el juego y por lo tanto nuestras decisiones son mejores. Claro, cuando estamos en una encrucijada vital, normalmente el problema es que tenemos pocas opciones y todas son malas. No hay ninguna que nos satisfaga. Y eso es lo que nos hace estar angustiados y en crisis. Pero si en lugar de tener 2 malas o 3 malas, tengo 50 y hay varias que están bastante bien, las malas ni las miro. Es que las olvido, con lo cual el sufrimiento que me genera la expectativa de que solo voy a tener opciones malas desaparece en el momento que yo empiezo a plantear que hay opciones buenas. Eso es lo que permite que la escalada vibratoria siga en su ascenso en espiral y llegue finalmente hacia una octava superior. El hecho de cada vez considerar más opciones. Esas opciones pueden llegar vía inspiración intuicional, es decir, sube la vibración agregada del colectivo y por lo tanto, gracias a que los demás ven más, yo también acabo viendo más por efecto mimético y de resonancia armónica, o también debido a tu trabajo personal. Si tú vas haciendo más trabajo personal, ya te has ido preparando y entrenando para ver cada vez más opciones dentro de cada encrucijada. Así que sí, gracias al momento que estamos viviendo, al trabajo colectivo de todos los que estamos aquí involucrados, más los seres de luz que nos asisten, que nos vigilan y que nos echan una mano y que también intercambian con nosotros sus conocimientos y experiencias,
cada día es un poquito más fácil maniobrar aquí y todas nuestras destrezas de carácter espiritual y clarividente se van a ir incrementando de manera progresiva, gradual y colectiva, especialmente para todo aquel que esté verdaderamente abierto a tener esas experiencias. Robert, te hemos conocido y hemos visto una evolución en ti. Cada uno de los espacios-tiempos donde han habido subonazos de la frecuencia Schumann, siempre has traído algo con él que te identifica o que identifica que hay una evolución en ti. ¿Cuál sería la octava después de este subonazo? ¿Cuál sería la octava que diste y hacia dónde vas? ¿Qué es lo que ha cambiado nuevamente? Y sé que ha cambiado porque vienes en una luz exagerada y se ve y te lo estás dejando ver en pantalla. Y no es solo porque estés contra el blanco, sino que lo tienes. Entonces, ¿puedes explicar eso? Bien, el campo mental, como decía, se puede ir ensanchando y se ensancha cuando tiene un sistema de coordenadas superior. Podemos pensar nuestro campo mental como una biblioteca gigante. Esa biblioteca puede estar desordenada, con lo cual si tú me pides un libro de biología o de zoología sobre los osos, yo puedo no saber dónde encontrarlo. Sin embargo, nuestro sistema de coordenadas puede mejorar, nuestro sistema de clasificación de información puede ampliarse e incluso podemos construir nuevas salas, nuevos pisos. Y básicamente lo que he hecho en este último tiempo, en este último mes sobre todo, es descubrir nuevos pisos, descubrir nuevos lugares en los que hay información. Y esos lugares donde hay información explican mucho mejor el mundo que vemos. O sea, básicamente, cuando nosotros ordenamos nuestra mente, hay una coordenada vertical, que es la coordenada multidimensional, es decir, yo puedo mirar el cuerpo físico, el mental, el emocional, y cada vez que salto de uno a otro, llamaría eso la coordenada vertical. O sea, cuando utilizamos la proyección, decimos como es de arriba es abajo, pues estamos jugando en esa coordenada vertical. Y luego está la coordenada horizontal, que es la que nos da el razonamiento. Pues vamos a hablar de la belleza, vamos a hablar de la comida, vamos a hablar de un tema y lo desarrollamos. Eso sería la coordenada horizontal. Pues bien, cuando uno empieza a comprender ese enrejado mental, que es la coordenada vertical y la coordenada horizontal, se da cuenta de que puedes extenderlo ilimitadamente, tanto en lo horizontal como en lo vertical. Y ahora mismo estoy viendo más capas de cebolla donde moverse verticalmente o moverse horizontalmente. Entre ellos en el mundo astral. Es en el mundo astral donde he seguido explorando y viendo cómo funciona el código de programación de esta matriz y de esta realidad, que funciona con unos códigos arquetípicos que se pueden ir poco a poco aislando. Es decir, podemos ponernos en un modo administrador, digamos que ahora mismo en ese sistema de coordenadas estamos jugando como si fuéramos un arco iris, todos los colores están imbricados y mezclados, pero podemos, dentro de una meditación, de una canalización o dentro de un viaje astral, decir, ahora solo quiero ver el azul, ahora solo quiero ver mi vida, pero solo con el amarillo, ahora con el rojo. Puedo aislar los colores y ver cómo sería toda una vida en función de un solo color, véase color como arquetipo. Y eso es lo que estoy explorando ahora. ¿Qué pasa o cómo podemos hacer para analizar la vida desde porciones mucho más pequeñitas? Y desde ahí podemos sacar mucha información, por ejemplo, a la hora de hacer limpiezas energéticas. Imagínate que quieres extraer un parásito y dentro de la visión global que yo veo de ti no veo nada, pero a lo mejor voy a una capa muy profunda, muy concreta y ahí sí que tienes una molestia que crea un efecto rebote y una onda de secuencia que afecta a tu cuerpo original. O sea que estamos justo en eso, recuperando todos los fragmentos que están despedazados en ese, digamos, juego de ajedrez imaginario en el que cada casilla es una parte de la realidad. Y estamos viendo cada vez más pedacitos de ese suelo ajedrezado que es la matriz en la que vivimos. Qué bonito, pero quisiera yo entender un poquito más. ¿Qué pasa con todos los seres que no van al astral? ¿Qué pasa con todos aquellos que entienden que parte del astral es poder ver un recuerdo y desde ese recuerdo poder administrar, como decís vos, pero hay gente que no quiere ir a recuerdos, sino que quiere pasar más, quiere ir más allá, ¿ok? O hacerlo desde el aquí, desde el ahora. ¿Qué pasa con todos ellos? ¿No van a tener la posibilidad o cuál herramienta podrían usar? El astral solo es una manera de comprobarlo, pero es una más, no es ni siquiera es la mejor.
Es una que me gusta particularmente y la utilizo porque me apetece, pero desde luego no es imprescindible en el camino. Mediante una meditación o simplemente mediante una deducción analógica se puede conseguir exactamente el mismo resultado. O sea, básicamente lo que estoy aplicando todo el rato es la ley de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, en la observación de los fenómenos de la naturaleza, de los fenómenos del psiquismo, de los fenómenos que ves en cualquier parte del universo, tú puedes replicarlos y buscarlos en otro lugar. El astral me gusta particularmente porque es muy gráfico, es muy visual y además es muy contundente. Entonces, claro, en visualización todo se mezcla bastante y la impronta que te queda siempre es un poquito más vaporosa y más ambigua. En el astral es como estar metido en una película de realidad virtual, entonces es tan impactante que el aprendizaje te queda como muy registrado, como muy conectado, te deja una cicatriz y una huella muy profunda. Mientras que en meditación a veces he estado 3 horas de meditación profunda, muy interesante, pero se me olvidan más fragmentos, porque no han sido tan Ujú. espectaculares. A lo mejor he descubierto muchas cosas, pero luego me cuesta más retenerlo, recordarlo y participarlo. Entonces, cualquiera que medite, y por meditación no me refiero única y exclusivamente a quedarse en un silencio perpetuo, sino simplemente observar sus pensamientos, analizarlos, tratar de resolver alguna cuestión, puede alcanzar exactamente el mismo resultado. O canalizar, que todo el mundo canaliza. De hecho, todo el mundo va al astral, pero no conscientemente. Para mí, Sí, lo de ir correcto. conscientemente al astral es mezclar el mental y el emocional. Conseguir que esas dos ondas encuentren un punto de convergencia para que cuando está el cuerpo astral funcionando, que es simplemente es el cuerpo emocional que está tomando el control, pues permito que una parte de la mente también interfiera, que también esté jugando en el proceso. Lo mismo que en la meditación hacemos lo mismo, pero es la mente la que tiene un poco más de preponderancia. Así que podemos llegar a ese mismo nivel de muchas maneras. Esa subida de espiral, esa subida de vibración, al final es combinar diferentes patrones para crear nuevas propiedades. Y creo que lo que llamamos crecimiento en conciencia es una combinación armoniosa. Al fin y al cabo, si hablamos del amor como la energía más poderosa, ¿qué es el amor sino una combinación? Una combinación de dos personas, de dos intereses, a veces de dos cuerpos físicos, pero en definitiva es combinar, en tanto que odiar es repeler. Así que combinar dentro de nosotros las diferentes porciones que nos componen, las diferentes funciones psicológicas, la masculina y la femenina, la maternal y la paternal, si las vamos combinando de manera armoniosa, es cuando producimos esa alquimia, esa magia, ese crecimiento y finalmente hallamos nuestro propio camino. En esa combinatoria armoniosa, buscada y sobre todo feliz y dichosa que tanto nos merecemos. Hemos llegado a un punto donde hemos entendido esta espiral, pero sí sabemos que esta espiral no es solo en nosotros ni es una espiralita normal, es ver todo nuestro planeta o nuestro conjunto dando, por tanto, esto que habíamos visto en la bóveda celeste, que todo el tiempo lo vemos y es exactamente igual y se mueve un poquito de alguna manera, entonces al hacer la espiral y salirnos un poco más, tiene que cambiar por lógica debería de cambiar. ¿Es cierto o no que va a cambiar? ¿Veremos algo diferente pronto? No nos toca verlo ni en 130 años, que ya pues estamos próximos a vivir 130 años, no lo vamos a ver porque es demasiado amplio como para verlo. ¿Qué cambiaría, Robert? Sinceramente no lo sé. Puedo especular, pero no lo sé, no te sé responder a esa cuestión. Lo que sí que vemos es que hay una serie de ciclos que sí que se repiten de una manera bastante mecánica y predecible. El ciclo solar, de hecho, hace precisamente ese analema, esa espiral. O sea, durante todo el año ahora estamos en el punto más álgido, justo en el punto del solsticio de Cáncer, que es cuando el Sol está en el punto más alto y luego hace el camino de regreso hacia abajo, haciendo la onda más grande cuando llegamos al solsticio de abajo. Sin embargo, toda la bóveda, como tú dices, hay otros movimientos mucho más lentos que se van moviendo pues como en la periferia, que sí que van creando cambios significativos y únicos, es decir, cosas que no se han repetido por lo menos en nuestros años precedentes. Y lo más interesante siempre es la combinatoria. O sea, claro que hay, como el ciclo de Marte se va repitiendo cada 2 años, el de Júpiter cada 12, el de Saturno cada 29, pero lo interesante es la combinación única que se crea en cada momento y lugar y la respuesta de los seres que lo habitan. Así que al igual que tenemos un macrocosmos afuera físico que sigue una cierta regularidad, luego tenemos el nuestro.
Y lo interesante es nuestro microcosmos interno, que ese sí que puede crear movimientos en espiral. De hecho, lo que nos habla el macrocosmos de fuera es del potencial. El potencial que vemos es sublime, es tremendo, es magnífico y rara vez estamos a la altura. Pero precisamente si tenemos ese potencial, tenemos ese reflejo hacia afuera, es también para que lo tomemos como motivación, como referente, como lucero de lo que podemos llegar a conseguir. ¿Podríamos llegar a cambiar la estructura de lo que está ahí afuera? Sí, pero fíjate cómo construyó la frase. Lo podemos cambiar nosotros. Si muchos de nosotros hacemos un trabajo de alquímico interno lo suficientemente potente, podríamos romper parte de ese ciclo astrológico, astronómico que ya existe, porque dentro hemos creado otro molde distinto. Pero mientras Correcto. nosotros no lo hagamos lo suficiente, o sea, no lo hagamos uno ni dos, sino muchos al mismo tiempo, no podíamos crear o cambiar una estructura que tiene tanta potencia, tanta inercia acumulada y que lleva hipnotizando a todo el mundo, es decir, que es hipnótica para todos, todo el mundo sigue el son de esos astros de una manera muy mecánica en esa espiral en la parte de abajo y cuando estemos en la parte de arriba tal vez podamos entrar a una escala superior y a lo mejor físicamente empezamos a ver otras luces. Es lo que creo que puede pasar. Luces que a lo mejor no siguen ese sentido tan cíclico, sino que tienen más libertad, que serían el equivalente a las almas que están liberadas, las que pueden realmente tener y ejercer ese libre albedrío y que precisamente han llegado ahí por su libre albedrío, porque lo han ejercido y se han ganado con derecho propio la posibilidad de estar ahí arriba iluminando a la humanidad. Hace algunos días estuve en un bucle y me correspondió hacer algo. En ese algo fui acompañada por un ser muy hermoso que me sostenía y juntos estábamos haciendo un transitar en, en un caminar paralelo y devolviéndonos en una línea de tiempo donde sí limpiábamos, donde sí hacíamos lo que teníamos que hacer. Pero al fin y al cabo, Robert, estábamos caminando o transitando un recuerdo. Al terminar, ambos quedamos para integrar lo que había pasado. Y al integrarlo, simplemente había que barrer lo que fuera, si te habías puesto un manto, si habías hecho algo, no sé, algún ritual, botar todo lo que fuera basura y ver lo que transitaste realmente y dar la octava y lograr entender que sí lo tenías que hacer, que sí lo habías hecho, que tenías que transitarlo esta vez para buscar el bucle y salirte de ahí. Una vez transitado el bucle y una vez visto en conciencia el juego, te sales del bucle. Quiere decir que muchos de nosotros vamos a empezar a caminar los juegos en conciencia, pero ya vamos un poco más porque esta nuevo subonazo de energía ya nos va a decir, si estás jugando el juego, si ya entendiste que el juego es en conciencia, ahora deja de jugarlo. Es así, ahora deja de jugar y ponte serio a ascender. ¿Es así, Robert? Si por juego entendemos dejar de dar vueltas en el mismo círculo, sí. Si por juego entendemos dejar de disfrutar, no. O sea, entiendo que te refieres a dejar de perder el tiempo o de quedarte únicamente en la función de entretenimiento. No, no, tómate en serio el hecho de que estamos ascendiendo, de que estamos mejorando y, por supuesto, diviértete en el camino y juega en la ascensión. Juega mientras avanzas, pásatelo bien, pero no te quedes, no lo tomes como un pasatiempo, quizás sería esa la palabra más adecuada, ¿no? O sea, que no te quedes atrapado simplemente regodeándote en tus experimentos y situaciones pasadas. No es ese momento. O sea, estamos experimentando y jugando para avanzar y para crecer, no para otra cosa. Ya se acabó el turismo. Ya no estamos únicamente aquí para ir de turistas y ya está, para disfrutar de este lugar, que tiene su lugar de disfrute, sino que vamos ya a mejorar la experiencia, a mejorar la calidad del juego, porque eso también redundará después para todos en beneficio del propio entretenimiento. O sea que irónicamente Así. te divertirás más si mejoramos la calidad del juego. Si mejoramos la calidad del juego, entonces de hecho vamos a disfrutar más todos. Entonces sí que estamos en un momento en el cual se nos ha empujado tanto, se nos ha dado bastante tiempo para que realmente podamos hacer este ejercicio ascensional. Y de hecho, vemos como cada vez el papel de la oscuridad es más débil
es más obvio, más explícito y más evidente. Y eso también hace que sea mucho más fácil de detectar. También lo mismo, no tiene sentido, quizá en el ejercicio que ponías, no tiene sentido cargar culpa. Bueno, lo hice como lo hice para conseguir el efecto que tenía que conseguir y ya está. O sea, no arrastrar cosas innecesarias como esos sentimientos de derrotismo, de culpa, de vergüenza, por lo que sea que hiciéramos en otros momentos y lugares. Lo importante sería corregir para mejorar, corregir para ascender, corregir para seguir avanzando. Entonces, esos sentimientos de culparse a uno mismo o culpar a otros ya son pasatiempos, son juegos del pasado y ahora vamos a los juegos del futuro. Los juegos del futuro es, bueno, con lo que sabes, con lo que has aprendido, ¿qué eres capaz de construir? ¿Cómo puedes mejorar este mundo? ¿Cómo puedes mejorar esta humanidad? ¿Cómo puedes mejorar la experiencia dentro de ti? Vivir dentro de ti es mejor que hace un año, porque al fin y al cabo tomemos nuestro cuerpo, nuestro envase como un templo. ¿Cómo tienes de ordenado tu templo? ¿Cómo está de ordenado, de limpio, de armonioso, de higiénico ese templo en el que estás? Porque al fin y al cabo, si tu templo es armonioso, si emana una buena vibración, cualquiera que entre en él o que combine o que pase cerca, va a sentir mejorada su experiencia. Y al revés, si tu templo es ruidoso, maloliente y es molesto, cada vez que te vincules con los demás, pues van a tener que cargar contigo y va a ser algo bastante molesto. Entonces, ahora estamos en fase de quiero mejorar el mío, también para que la unión con el resto sea muchísimo mejor. Ok, antes de preguntarte cómo cambio, qué tengo que hacer, es importante todo esto de ver la evolución que hemos tenido. Llegó un momento, tiempo donde la resonancia era tal que tenían que irse los grandotes. Tenían que irse los grandotes. Después ya vimos que iban un nivel más abajito, más bien, un nivel más abajito los que quedaban. Ya después se les cortó la cabeza, ya después quedaban las gallinas sin cabeza y una vez eliminados quedaban los políticos. Y estamos en eso, en la limpia de políticos. Sin embargo, hemos visto que van, vienen, crecen, desaparecen o se mueren. Y ahora vamos por todos aquellos que aparecieron para darnos algún tipo de luz, pero que con el tiempo vemos que son lobos con piel de oveja y que estamos en esos tiempos, estamos en los tiempos de ver todos aquellos que empiezan a dar una información hueca. ¿Cómo entender a quién estás siguiendo? ¿Cómo entender? Primero que no hay que seguir, perdón, pero ¿cómo entender si te estás quedando en un escuchar a alguien que no tienes que hacer? ¿Cómo entender si estás cometiendo nuevamente errores? Te escucho. Primero por resonancia, es decir, la resonancia al final es esa energía que me está llegando, me rebota y mueve algo que hay en mi corazón, me empodera, me anima, me genera una vibración positiva o simplemente está activando mi mente y ya está. Si solo estimula mi mente y ni siquiera y no toca mi corazón, esa información tal vez sea útil, pero probablemente esté vacía o por lo menos le falte la carga de conexión con tu espíritu. O sea, la resonancia sobre todo es espiritual. Significa esto a mi alma y a mi espíritu le está sirviendo. O sea, sirve de anclaje, sirve de arrastre y crea ese movimiento vibratorio. Por eso decimos que me vibra, me late, me conecta. Y por lo tanto, si escuchas a alguien y lo que te dice, por ejemplo, te pone mal cuerpo o te resulta extremadamente incomprensible, muy contrario a tus experiencias, es decir, te es muy desafiante y choca mucho con lo que tú puedes ver y comprobar, pues lo puedes dejar perfectamente a un lado, no tienes por qué tomarlo. O sea, a veces aceptamos cosas que no concordamos por humildad intelectual, por decir, bueno, pues a lo mejor esta persona sabe más que yo, entonces por si acaso le escucho, por si acaso, desde la esfera mental. Pero si internamente no me crea ninguna resonancia, si no me apetece que lo que me está diciendo sea verdad, yo siempre soy de la idea de que la verdad no debería incomodarnos, no debería ser dolorosa. Porque en el mundo espiritual yo no he encontrado ninguna verdad dolorosa. Más bien ha sido en el mundo terrenal donde he encontrado cosas a veces dolorosas. Pero en el mundo espiritual todo tiene una lógica perfecta, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito y más bien es apaciguador. Entonces, si a uno le llega aparentemente un contenido espiritual
que es frustrante, que es molesto, que me hace sentir mal, seguramente no es espiritual o viene marcado por la oscuridad. Así que una buena manera de verlo es cómo nos sentimos. Nuestro chakra corazón es quien mejor nos puede ayudar a detectar con quién estamos hablando y hasta qué punto tiene sentido sostener una conexión con alguien pues, que a lo mejor me hace sentir mal y no me está ayudando a tener recursos, estrategias o habilidades inteligentes para moverme en la vida. Interesantísimo lo que estás diciendo del chakra corazón y no lo veamos desde el punto de vista de entender a los otros, ahora veámoslo desde el punto de vista de entendernos a nosotros mismos. Un sanador que cree que porque hace un pellizco le puede sacar algo a alguien o una persona que le pellizcan y entonces ya no tiene dolor de estómago. Un ser que cree que con solo poner las manos ya está sanando. O nos vamos ahora a que por vibración entendemos que el empoderamiento hace entender que tú te salvas a ti mismo y solo a ti mismo, que puedes ayudar a otros por el empoderamiento, si no, no lo vas a hacer. Aquí es donde cambian todos los paradigmas y aquí es donde empezamos a entender que hasta los que estamos en este camino tenemos que iniciar un proceso de depuración en nosotros mismos para ir caminando un transitar más sincrónico con lo que hablamos y más sincrónico con esta nueva elevación de conciencia. ¿Qué me dices a esto? Hay una parte del trabajo espiritual y de sanación que es individual y eso es impepinable. Entonces, no se puede hacer una auténtica y verdadera sanación si el sujeto principal que tiene que ser sanado no quiere o no pone una parte importante de su parte. Claro que el sanador para algo está, si no, no se llamaría llamar sanador si no aportara absolutamente nada. Entonces, Correcto. sí, básicamente al haber una transferencia de energía entre los dos, el sanador te da como la versión saludable del conflicto que tú tienes. Es como si tú me pasas un conflicto y yo te lo devuelvo resuelto. Entonces digo, ahora tienes la fórmula de cómo se resuelve ese cubo de Rubik tal y como me lo has planteado y por lo tanto ahora lo tienes que hacer tú. Es como yo te demuestro cómo eso se hace y luego lo haces tú. Eso es la base de la sanación. No es que alguien haga algo por ti, sino que alguien hace algo y tú puedes tomar como reflejo, como expresión simbólica y de resonancia lo que está haciendo el otro para poder luego imitarlo y replicarlo. Entonces, sin esa parte individual no puede haber un verdadero crecimiento. De ahí que un buen sanador le interesa conectar con muchas personas y cuanto más problemáticas mejor, porque así amplía su registro, porque te has enfrentado a más problemáticas, has visto a más gente y eso es una forma de entrenamiento, porque al fin y al cabo ningún problema humano nos es completamente ajeno. Todo lo que le pasa a cualquiera me interesa. Podría pasarme a mí, podría pasarle a un ser más cercano y me interesa saber cómo se resuelve, saber lo que está padeciendo, lo que está sufriendo. De ese modo creo un lazo empático más fuerte, pongo más interés y luego quiero aprender a resolverlo. Y una vez que lo entiendo y que lo resuelvo, también dentro de mí hay más recursos. O sea, cuando yo siga subiendo en mi espiral y me empieza a encontrar problemas, vale, este problema yo nunca me lo había encontrado, pero una vez estuve con una persona que sí que lo tenía y lo resolvimos de esta manera, por lo tanto ahora ya tengo la llave para abrir ese cerrojo que para otros sería novedoso, pero yo ya me lo conozco. Así que hay una parte del proceso de sanación que es vincular y por eso siempre remitimos al amor. Cuando tú te interesas por los demás, de rebote te estás interesando por ti. No solo por lo que tú eres hoy, sino por lo que serás mañana, por tu potencial desplegado. Cuando tú empieces a crecer en potencial, te darás cuenta de que en tu vida vas a ver los diferentes rostros del uno. Por eso te quería acabar con esa frase, pero todos los rostros de cada uno de nosotros pertenecen a ese mismo uno. Y en un proceso ascensional vas a pasar por todos los rostros. Entonces me interesa conocerlos literalmente a todos porque eso también es autoconocimiento. O dicho de otro modo, dándole una vuelta a la frase de Delfos, a la frase del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo y conocerás el mundo, y conoce al mundo y te conocerás a ti mismo, porque funciona en ambas direcciones. Qué belleza, qué belleza. Cambio de los patrones cósmicos. Eso es lo que hablamos hoy con Robert Martínez. El amor cambia todo. El amor nos hace vernos a nosotros mismos desde un lugar donde ya no te puedes equivocar, porque si te siguen,
Si la gente comete el error de seguirte y te dejas, ya estás cometiendo un error. Y te estoy hablando a ti que tienes la posibilidad de hablarle a la gente y que te miran. No cometas errores porque te requerimos, porque te estamos esperando que llegues, porque nosotros te queremos a nuestro lado. A ti, que fuiste tocado por la luz en este momento y que esa luz está resplandeciendo desde el puro fondo, porque cuando, y repito algo, cito a mi amiga Olguita, que me trague el dragón porque después tiene que digerirme y cuando me dijera lo que va a salir es pura luz. Entonces, a ti que estás saliendo desde adentro, que estás empezando, te estamos esperando porque todo cambió ya y hay tiempo. En este no hay tiempo, hay mucho tiempo. El tiempo lo manejas tú. Recuerda, los patrones ya cambiaron y nosotros también cambiamos. Va a haber una separación muy fuerte. No te enganches de nada. Disfruta del juego, pero juega en ascensión. No disfruta del juego quedándote en el mismo juego siempre. Ay, claro, sí, yupi, ya sé, ya lo entiendo. Aquí me quedo, estoy en conciencia. No, cada jueguito es un bucle. Salte de ahí y di, no lo vuelvo a jugar más. Entiéndelo, intégralo en tu vida y sigue porque el patrón ya cambió y empieza a jugar diferente. Cada cosa que nos pasa, cada persona que está en nuestra vida, no debe nunca irrumpir, violentar, ni mucho menos hacerte llorar. Nadie que esté en un espacio-tiempo de guiar, de darse en amor a una persona, tiene el poder de hacerte daño. Hoy cambiamos todo. Hoy estamos aquí para decirte, ven con nosotros porque estamos aquí esperándote. Vuelvo a hablarte a ti que estás en guía 2 demás para que retomes ese camino del bien y no del mal. Ya para hacer un cierre, mi hermoso Robert, ¿qué le dirías a todo el mundo desde el amor? Porque siempre llegamos al amor, siempre llegamos a la unidad. Y te agradezco lo de rostros de un mismo uno, porque eso es lo que somos, hacia eso vamos. Te escucho, Robert. Pues mira, justo ayer empezamos el solsticio, energía de Cáncer. Tenemos, de hecho, todo un mes energía de Cáncer, luego de Leo. Es una energía precisamente que conecta mucho con el corazón, conecta mucho con la energía amorosa. O sea que son 2 meses donde la esfera emocional va a tener mucha más prevalencia respecto a la mental. O sea, estos 2 meses en concreto son momentos ideales para reconectar con todo nuestro bagaje álmico, para entendernos mejor a nosotros mismos a un nivel profundo y para jugar a comprender lo que hay dentro de nosotros a nivel emocional. Un ejercicio que es muy útil y muy bueno es: toma una escena de una película, de una serie, de un libro, lo que sea que te emocione, y recréate en ella. Vuelve a esa escena, vuelve a mirarla y trata de describir mentalmente lo que te está suscitando, qué te está generando. O sea, cuando estés en el momento de máxima exaltación emocional, trata de explicar y factorizar qué está pasando. Porque parte del juego va a ser capaz de introducir una partícula de mente en el momento en el que estás con la emoción al máximo. Normalmente lo que haces es o saltas de la emoción a la mente, y con lo cuanto te enfrías, o de la mente al corazón. Pero ¿qué pasa si los juntamos ambos? Ahí se produce una alquimia tremenda, súper poderosa, que es la base para el nuevo nivel. No tenemos a un ser humano de hemisferio izquierdo o de hemisferio derecho, tenemos un ser humano que vincula los 2 hemisferios. Y una buena manera es: colócate en una emoción exageradamente positiva, exageradamente armoniosa, y trata de describir lo que pasa, lo que sientes, lo que piensas, lo que te suscita esa admiración o esa emoción. Y verás que a partir de ahí te va a ser muy fácil tanto recordar tus sueños como tomar lucidez en estos, como canalizar y conectar con la información poderosa que está por llegar, porque es la necesidad de conectar mente con corazón para crear ese discernimiento que tanto buscamos. Y dice la verdad o no dice la verdad, bueno, pues vincula mente y corazón, y cuando actúen al unísono, entonces te verás que es mucho más fácil
separar el grano de la paja. Con 2 meses, y me disculpo que estoy haciendo una pregunta más, y si hoy estamos 22, estaríamos llegando al 22 de agosto, pero como el tiempo es relativo, estamos hablando del 8 del 8. Así que lo que implicó fue que el 8 del 8 va a haber un cambio muy grande y pues lo vamos a esperar con mucho amor. Solo para terminar, ya termino, en serio. Háblame del 8 del 8, por favor, ¿puedes? Sí. ¿Tienes algo por ahí? El 8 del 8 ya es una vibración un poco distinta porque aquí el arquetipo que se mueve más tiene que ver con el héroe, tiene que ver con ese yo soy, tiene que ver con ese cuerpo de quinta dimensión, ese centro solar, ese centro del corazón y esa parte más juguetona, ascensional de la que hemos hablado. Es recuperar quién eres tú, qué quieres ser en esta vida. Cuando uno admira a alguien, está viendo su reflejo en un espejo, está mirando aquello que tiene dentro y que todavía no ha desarrollado. Entonces empecemos a observar lo que admiramos, aquello que nos maravilla, aquello que deleita y genera las expectativas más húmedas y más locas en nosotros, porque eso somos nosotros en una versión futura. Así que ese 8 del 8 es un impulso para el emprendedor, para el héroe, para aquel que realmente, si ha reconocido dentro de sí un sueño, una idea, un propósito, es porque ese sueño es posible y es real, porque si no, no existiría dentro de sí mismo. Lo que ve dentro de sí mismo es la semilla de un potencial que está anhelando ser desplegado y ese 8 del 8 es el pistoletazo de inicio. Gracias, Robert, por tanto amor. Gracias por tanto despliegue y expansión. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos en otra entrega. Esperamos tener, como siempre, a Robert lo más pronto posible. Cuesta un poquillo, pero lo vamos a tener. Y si se logra el congreso, pues ya Robert nos dijo que sí, en virtual, pero nos dijo que sí. Vamos a ver si logramos ese congreso en octubre de este año en Cancún. A todos ustedes, vibremos alto, ya pasamos, fue un triunfo, estamos tocando quinta 1, quinta 2, alguno un poquitito más, no importa, ya pasamos. Y a todos los que se quedaron atrás y quisieron jugar otro jueguillo, los abrazamos en luz, pero bye, ya fue su tiempo y listo. Gracias. Se les ama, se les bendice. Venimos con más y más fuerza. Chao. Gracias, Robert. Gracias a ti.